Bienvenidos al podcast Exprésate con Clever Shades, un espacio libre de etiquetas, juicios, prejuicios, donde puedes ser tú mismo. Aquí contaremos historias, haremos entrevistas, hablaremos de lo que nos apasiona, lo que nos agobia y lo que nos hace realmente humanos, la vulnerabilidad. Yo soy Sara Leiva y me da mucho gusto de que estés aquí con nosotros. Hola a todos, bienvenidos al podcast Exprésate con Clever Shakes. Este es nuestro primer episodio y hablaremos sobre la vulnerabilidad. Bueno, ¿por qué la vulnerabilidad? Porque este es el tema central de nuestro podcast. Quiero contarles acerca de por qué creamos este espacio y para qué. Y en mi vida, ¿por qué he sido vulnerable? Aquí parte una pregunta que la mayoría de nosotros podemos tener. ¿Es bueno ser vulnerable o es malo ser vulnerable? Para empezar a responder esta pregunta, yo he pasado situaciones muy difíciles en la vida desde muy pequeña. Pues creo que todos hemos pasado situaciones muy difíciles, poco agradables para nosotros, muy incómodas. La mía ha sido más desde el aspecto social. Ha sido muy difícil relacionarme con las personas. Muchas personas pueden decir que yo era extrovertida o no. No. Me puse una máscara, en realidad era muy tímida y no me quería expresar realmente como yo era, como yo soy. Nunca me sentí suficiente. Hasta el día de hoy no me he sentido suficiente y trabajo día a día para sentirme suficiente. Puedo tener los logros que quiera, premios que quiera, graduarme de la universidad, lo que sea. No lo he logrado, sentirme suficiente. Tiendo a ser perfeccionista por eso mismo. Bueno, la primera decepción que tuve desde muy pequeña fue a los 8 años. Eh, la verdad siempre fui muy rechazada en el colegio por mi aspecto físico y por mi personalidad. A las personas no les gustaba mi personalidad porque yo no he sido muy delicada. Yo he sido más bien brusca, he sido como más temperamental y también por mi aspecto físico porque mi color de piel es muy blanco para una sociedad como la que yo vivo. Yo soy de Medellín, Colombia, y las personas acá tienden a ser más bronceadas. Entonces fui buleada por ser blanca, fui víctima de bullying porque tenía la nariz grande, en lo que le llamamos hoy en día una nariz aguileña, y también por ser alta. El promedio de las personas de mi país desde muy pequeña fui alta. Y en el colegio era un constante rechazo por parte más que todo de los niños. Pasaba los descansos sola, la misma profesora me decía que no era buena en matemáticas, que no la podía acompañar en sus descansos, en fin, por ahí está una parte. Tenía una vida social horrible en el colegio. Y por el lado de la casa tenía unas vecinas en el barrio en que yo crecí que eran muy pesadas en su etapa de niñez. Ellas le decían de todo a la gente, ellas tenían el control de las personas. Aquí la mayoría se les quedaban callados y se dejaban tratar mal, pero yo no me dejaba tratar mal. Así que tenía un poco de encontrones con ellas. eh, y un día él se rebosó la copa, como dicen así, como dicen por ahí, como decimos en mi país, en Medellín, Colombia. Y estábamos en la piscina o alberca, como dicen muchos, de nuestro vecindario. Y una de nuestras amigas fue víctima de bullying por ella, ya que le quitaron la parte de arriba del vestido de baño. Y esta niña gritó y se sentía muy triste, muy vulnerable, no sabía qué hacer. Entonces yo sentí mucha compasión por ella, yo sentí su dolor y quise ayudarla. Las enfrenté a estas niñas y cogí esa prenda del vestido de baño y se la devolví a mi amiga. Esas niñas, desde que hice ese acto, me empezaron a odiar, me hacían bullying, yo no podía salir a la calle, me decían cosas feas, yo invitaba amigas o primos y a todos nos insultaban y, mejor dicho, me hacían la vida imposible. Hasta que un día pasó lo más traumático en mi niñez y recibí una amenaza.
Sí, a los 8 años recibí mi primera amenaza y creo que mi única amenaza que he tenido en toda mi vida. Y escribieron, dañaron el carro de mi mamá y dañaron la bicicleta de mi papá, escribiendo Sara y Web. No quiero decir la palabra. Tenía mucho miedo de salir a la calle. Tanto que el transporte escolar, el bus escolar me dejaba 2 cuadras de mi casa y cogía una ruta alterna para poder venir a mi casa. Para mayor desgracia, ellas vivían a todo el frente de la casa de mis papás. Así que realmente no podía salir a la calle. Estuve así por desde los 8 años hasta los 15 años escondida. Después de eso, recibí una decepción familiar, ya que en la familia de mi madre hubo una muy mala jugada al morir mi abuelo y un familiar de nosotros nos destruyó totalmente económicamente y fue una situación muy dura para todas las personas de mi casa que aún se me hace difícil perdonar y superar. Y ahí pude ver 100% cómo la traición de un ser humano puede llegar a ser. Entonces perdí la confianza en las otras personas. Fui amenazada, víctima de bullying y mi familia fue víctima de estafa, que hasta hoy en día no se ha solucionado, por cierto. Todo esto me hizo crecer muy tímida, con muchas preguntas sin respuesta, eh, con mucho victimismo, podría decirse. Esto me hacía estar muy a la defensiva de las personas. Tomé una actitud totalmente negativa hacia las personas. Dije, yo no me voy a volver a dejar molestar en mi vida. Yo tengo que poner a las personas en su lugar antes de que me pongan en mi lugar. Y me puse una armadura. Pero en realidad, cuando llegaba a mi soledad, a mi intimidad, me odiaba. Yo me odiaba a mí misma. No me gustaba nada, absolutamente nada, ni me sentía suficiente de lo que yo era, ni de lo que lograba. Mucha desmotivación por muchos años. Y esto creció tanto que llegué a juntarme con personas que no eran adecuadas para mí, malas amistades, hábitos malos para mi vida. Y hasta que llegué a tener depresiones, llegué a tener muchas cosas muy difíciles y llegué a un punto muy extremo en el cual casi pierdo la vida. Esto me hizo replantearme completamente y empezar a trabajar a construir todo lo que desde niña se había destruido. Yo siempre me pregunté por qué tengo que pasar por estas situaciones. Me sentía la única persona que pasaba por esto, pero no entendía por qué. En realidad no me conocía a mí misma y si no me conocía a mí misma, pues me sentía única. Me sentía que yo era la única persona que le pasaba esto. Afortunadamente, cuando me gradué de la universidad, me fui a vivir a otro país por 2 años, donde me desprendí completamente de mi tierra natal, de las personas, las amistades que cultivé desde niña, y me conocí a mí misma, a valorar a mí misma, a conocer realmente qué me gustaba, qué no, a conocer personas muy diferentes a mí que no tenían expectativas de mí. Y me di cuenta que podía conectar con estas personas de una forma fácil, aunque fueran personas diferentes y tuvieran situaciones muy diferentes a las mías. Gracias a la empatía, me di cuenta que era una persona con mucha empatía y que podría tener conexión con personas muy fácil y a pesar de las diferencias. Y me preguntaba, ¿cómo es posible que yo pueda ser tan empática? Pues me di cuenta que es gracias a la vulnerabilidad, ya que al ser vulnerable, al haber sufrido estas situaciones que me hicieron vulnerable, puedo entender a los demás, puedo ponerme en el zapato de los demás y comprender su situación. Y de esta forma, comprenderlos, ayudarlos y ayudarles a encontrar una solución a sus problemas, a tener ese hombro en que llorar. Entonces,
Sí, esto como, como aspecto de mi vida, todas estas situaciones difíciles, estas que les cuento y muchas más que he vivido, eh, me han hecho replantearme que la vulnerabilidad no es tan mala, que la vulnerabilidad es lo que nos hace humanos y lo que crea conexiones sociales para cambiar una realidad que tenemos en común muchas personas, que ni siquiera nos damos cuenta que son tantas personas que sufren lo mismo que nosotros día a día. Em, y por otro lado, creo que el espacio del podcast es mucho más fácil de expresarse que un video o que una videollamada, porque aquí realmente podemos ser nosotros, no tenemos que dar la cara. Simplemente nos podemos expresar y ser escuchados por personas que buscan lo mismo que nosotros, que tienen los mismos problemas que nosotros. Y podemos encontrar soluciones con estas personas, escuchándolas a ellas también. Así que este es un espacio que siempre soñé que existiera, un espacio donde puedes hablar de temas que te intrigan, que te hacen vulnerables y que a la vez no te van a juzgar porque todos estamos en la misma situación. Entonces, creo que es un regalo que nos ha enviado el universo para esta comunidad y para mí, para que podamos ser nosotros y podamos mejorarnos como personas. Sí, lo de la vulnerabilidad, muchas personas nos disfrazamos con máscaras para no mostrarnos vulnerables y preferimos convertirnos en el verdugo, en el castigador o en una persona completamente apática que se desconecta de los demás, en un egoísta. Y esto es lo que nos desintegra como seres humanos. Esto es lo que acaba el mundo, el egoísmo. Tenemos que romper todas esas barreras y esas corazas para poder sentirnos vulnerables y empezar a crear esa empatía que es lo que genera cambios sociales, es lo que genera espacios de cambio, de resiliencia y lo que genera una calidad de vida mucho más alta que la que hemos tenido antes. Para nuestras futuras generaciones es sumamente importante, desde mi opinión, mostrar que la vulnerabilidad es algo bueno, que si te sientes mal, que si pasas por una mala situación, es normal y no tienes que fingir estar bien, no tienes que fingir ser una persona que no eres, que realmente el espacio que es para ti, tú te puedes desarrollar con la personalidad o con los gustos que realmente tienes. Todos somos diferentes, pero al mismo tiempo todos somos iguales. Mm, Nos hacemos diferentes en los pequeños detalles, pero en generalidades todos somos iguales. Todos nos hemos sentido tristes, abandonados, frustrados, también felices, agradecidos. Somos todo un cuerpo físico, emocional, espiritual y mental con muchas cosas de las cuales no somos conscientes. Y desde esas cosas son nuestras emociones. Gracias a estas emociones nos conectamos. Así que quiero que pienses a partir de hoy si la vulnerabilidad te ha ayudado a crear empatía, si la vulnerabilidad ha ayudado al ser humano a crear cambios sociales, movimientos sociales. Creo que es un tema muy poco apreciado para el ser humano común y corriente de una sociedad occidental, pero que es muy valioso para poder conectar con personas y poder llegar al fondo de su corazón y así poder ayudar. Gracias por escuchar este podcast, este nuevo episodio. Y también quiero invitarte a que estés muy pendiente de nuestros videos, de nuestro canal de YouTube,
de nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y Pinterest y ahora SoundCloud. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Y nada más y nada menos, sacude tu cabeza y sé inteligente.